¿Alguna vez te has preguntado si la educación que recibimos realmente nos hace libres? ¿O si, por el contrario, nos está preparando para aceptar un mundo lleno de desigualdades como si fuera algo normal? Hoy no vamos a hablar de métodos pedagógicos, ni de cómo mejorar las notas. Hoy vamos directo al corazón de la educación, su poder para transformar o para domesticar. Hoy me encuentro con David y Daniel. Y yo soy Geraldine. Les presentamos la teoría crítica aplicada a la educación. Para entenderla debemos viajar a la Alemania de los años 20 y 30, un continente devastado por la guerra mundial, con el ascenso de los fascismos y una profunda crisis de la razón. En este contexto, un grupo de pensadores judíos alemanes, Horkheimer, Adorno y Marcuse, fundan lo que se conocerá como la Escuela de Frankfurt. Ellos se hicieron una pregunta radical. ¿Por qué la humanidad, siendo tan racional y avanzada técnicamente, había caído en la barbarie más absoluta? Su respuesta fue devastadora, porque la razón se había convertido en una razón instrumental, una razón que solo sirve para calcular, dominar y explotar, pero que ciega a la justicia, a la ética y a la emancipación humana. Estos pensadores pronto se dieron cuenta que la educación no era una isla ajena a estos problemas. Todo lo contrario, la escuela era el lugar donde la sociedad reproducía sus valores, sus injusticias y sus jerarquías. La teoría crítica en la educación surge precisamente para denunciar esto. No es una teoría en el sentido de un manual de instrucciones. Es sobre todo una postura ética, una actitud de sospecha permanente hacia todo lo que se presenta como normal o natural en la educación. Bien, ahora hablemos de los pilares de la teoría crítica de la educación. Basado en la Escuela de Frankfurt, esta teoría propone tres pilares fundamentales, los cuales vamos a ver por partes. El primero es la crítica a la ciencia tradicional y la racionalidad instrumental. La teoría crítica comienza cuestionando la idea de una ciencia neutra, objetiva, casi perfecta. Horkheimer dice que la ciencia positivista pretende construir un sistema universal basado solo en demostraciones lógicas, como si nada tuviera relación con la historia, la economía o el poder. El problema, esa ciencia se vuelve incapaz de mirarse a sí misma, se vuelve una verdad incuestionable. Adorno y Marcuse profundizan la crítica. La modernidad que nació para liberar terminó fabricando una nueva dominación, la racionalidad instrumental, es decir, una forma de pensar que solo busca eficiencia, control y productividad, una razón que ya no reflexiona, solo calcula. Y cuando esa racionalidad entra en la educación pasa algo grave. El estudiante se transforma en recurso humano, el maestro en operador y la escuela en fábricas de resultados. El segundo punto es la educación como emancipación. Entonces la pregunta es, ¿para qué educamos? La teoría crítica responde, para la emancipación, no para la adaptación. La educación crítica debe liberar al sujeto de las condiciones que limitan su racionalidad y su autonomía. La emancipación no es solo saber más, es poder decidir, cuestionar, actuar. Significa pasar de la obediencia a la conciencia. Los autores citados en el texto explican la emancipación como liberarse de las formas de autoridad que se presentan como naturales, sustituir la dependencia por la autonomía, pensar una educación que no produzca la sociedad tal como es, sino que la transforme. En palabras simples, la teoría crítica no quiere alumnos funcionales, sino sujetos críticos. Y el tercer y último punto es el aporte de Habermas, la acción comunicativa. Habermas introduce un giro clave. Si la razón instrumental domina la educación, ¿desde dónde se puede reconstruir otra forma de pensar? Su respuesta, desde el diálogo, desde lo que llama la acción comunicativa.
es decir, un tipo de relación basada en el uso del lenguaje para buscar comprensión, no control. Propone tres intereses del conocimiento: técnico, controlar la naturaleza; práctico, comprendernos entre personas; emancipatorio, liberar la conciencia humana. Y este último, el emancipatorio, es el que debe guiar la educación. Por eso, la escuela crítica no es una fábrica de información, sino un espacio de conversación y conciencia. La teoría crítica nos deja una idea poderosa: la educación no es neutral, puede reproducir el sistema o puede cuestionarlo. Puede formar manos obedientes o mentes emancipadas. Así que la verdadera pregunta no es qué enseñar, sino para quién, para qué y desde dónde enseñamos. Si la respuesta no incluye libertad, diálogo o crítica, la educación deja de ser educación y se vuelve administración de cuerpos, saberes y silencios. ¿Cómo se ve, cómo se siente una educación crítica en la vida real? Bueno, imagina entrar a un aula donde las sillas ya no están en filas mirándose al frente. En su lugar hay un círculo. El profesor no está detrás de un escritorio, como si fuese una autoridad presidencial. Está sentado con los estudiantes. Se empieza la clase no con un tema impuesto, sino con una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasa en el mundo? Esa es la esencia de un aula crítica. El diálogo como punto de partida, el conocimiento que no se memoriza, sino que se interioriza. Cada tema, ya sea historia, ciencia o arte, se conecta con la realidad social del estudiante. Se analizan los medios, las redes, los discursos políticos, las noticias y los problemas de cada uno, porque el conocimiento no tiene por qué ser algo etéreo y abstracto, tiene que ser algo personal que influye en la vida del estudiante y en su forma de ver el mundo. Visto desde esta perspectiva, el aula crítica nace como una necesidad de retomar las riendas de la educación frente a un modelo que lo sistematiza de tal forma que termina siendo únicamente un reproductor de ideas preconcebidas. Sería casi volver como a la mayéutica que utilizaban los griegos antaño, al diálogo como principal fuente y herramienta para obtener el conocimiento, lo cual personalmente, si se me permite decir, me parece una de las mejores ideas, porque justamente la desconexión que sentimos muchos estudiantes cuando estamos frente al sistema educativo es el fastidio y el aburrimiento que implica memorizar conceptos que a la larga no nos importan y no sabemos de qué nos van a servir. En ese sentido, Paulo Freire plantea algo verdaderamente importante. Ya no es solo qué enseñamos en la educación. Él pregunta, ¿por qué educamos? ¿De qué sirve educar? Y esa respuesta es algo que todo docente debe pensar, analizar y responder por sí mismo y con sus estudiantes, como un equipo. Ya para concluir un poco, pues como toda teoría potente, no está libre de debate. Algunos dicen que es demasiado idealista o que puede caer en un criticismo constante sin construir alternativas. Su mayor desafío es demostrar que es posible aplicarla en sistemas educativos rígidos y burocráticos, más interesados en estándares que en la transformación social. En un mundo de noticias falsas, desigualdad creciente y discursos de odio, la teoría crítica en la educación es más relevante que nunca. Nos recuerda que educar no es llenar cabezas, sino despertar conciencias. Es una invitación valiente a creer que otra educación es posible, una que no se adapte al mundo, sino que lo transforme. Así como diría Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, que estaba profundamente influenciado por esta corriente, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos pronto.